Hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, un evangelio al que los estudiosos le han llamado el Evangelio de los pobres porque pone mucha atención en estas personas, pero también le han llamado el Evangelio de la oración porque nos presenta en diferentes momentos a un Jesús orante, a un Jesús que se encuentra a veces a solas, a veces con los demás, en la oración con el Padre. Capítulos anteriores, este evangelio nos ha presentado también esta petición de los discípulos a Jesús, que le han dicho: Maestro, enséñanos a orar. Seguramente los discípulos han descubierto a Jesús en los momentos de oración y seguramente van descubriendo que la vida de Él ha cambiado una vez que se ha encontrado con el Padre. Y por eso también los discípulos han tenido esta necesidad: enséñanos a orar. Y Jesús les ha enseñado el Padre Nuestro, la oración que nosotros no sabemos. Y en la iglesia decimos es la oración por excelencia, porque es la oración que Jesús nos ha enseñado. Y nos ha enseñado a hablarle a Dios como un Padre, como este Padre que se acerca, que está cercano, que nos ama, que nos perdona, pero que también nos compromete a decirle que nosotros también haremos lo posible para que el reino de Dios, para que su vida se realice en medio de nosotros. Pareciera ser que los discípulos, emocionados en aquel momento por aprender a orar, han venido a menos también en la oración. Tantas ocupaciones, tantas situaciones de la vida, seguramente los han llenado y no les ha mostrado ahora o no les ha dejado tiempo para la oración. Sin embargo, el evangelio de hoy, en este capítulo 18, Jesús nos muestra esta parte tan importante y empieza diciendo en el evangelio: para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les propuso esta parábola. Fíjense, es interesante cómo empieza este evangelio, porque dice: para mostrarles la necesidad de orar siempre. No nada más es un ratito, no nada más cuando a ellos se les ocurra. Dice, la oración tiene que ser algo necesario y siempre. Pero también dice, sin desfallecer. Y por eso, ante esta situación, nos va a presentar esta parábola de este juez y esta viuda, donde el juez dice: no teme a Dios. Es un hombre que se vale por sí mismo, es un hombre que como es juez tiene poder, puede atender a las personas, tanto que las puede dejar en la espera. Nos muestra el evangelio la actitud de este hombre que se dice no respetaba a los hombres. Después nos presenta también un monólogo de él mismo, como la reflexión que él va haciendo, y dice: no temo a Dios ni respeto a los hombres, pero por la insistencia de esta viuda que está de una manera constante, una y otra vez, dice: voy a hacerle justicia para que ya no me siga molestando. De una vez la justicia y que se vaya. Esta mujer, esta viuda, representa a los pobres del pueblo de Israel. Una mujer que ya no tiene voz, no tiene quien la defienda y sobre todo pues se encuentra sola en la vida. Sin embargo, es insistente esta mujer: hazme justicia contra mi adversario, hazme justicia, mira, seguramente me quiere quitar lo poco que tengo, no tengo con qué más sobrevivir, ayúdame por favor. Pero el juez seguramente la ha dejado una y otra vez, hasta que por fin lo cansa y dice: ahora sí, le voy a hacer justicia. No porque sea un hombre justo, no porque atienda al oficio que realiza, sino es precisamente porque le está molestando.
Sin embargo, termina diciendo Jesús, Dios también escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de quien se acerca a Él con confianza. Pues este es el tema de este domingo, la oración. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿qué es la oración? Y seguramente podremos nosotros responder esta pregunta de acuerdo a la experiencia que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, de acuerdo también a la cercanía que tengamos con Dios, o podemos decir desde la oración que nosotros hacemos. Esta pregunta sí es para ustedes. ¿Qué es la oración? ¿Qué podemos decir que es la oración? ¿Alguien tendrá una idea? A ver, otra vez. Hablar con Dios, la comunicación con Dios, muy bien. ¿Qué otra cosa será la oración? Dejar que Dios nos mire, muy bien. ¿Qué otra cosa será la oración? ¿Ustedes oran? Híjole, como que no los veo convencidos así. Hablarle a Dios con alguna de las oraciones que ya tenemos hechas en la iglesia. Muy bien. Sí, esa es una forma de oración, pedir perdón. Sí, también es una forma de petición que nos ayude en las dificultades. Es una petición. Pero vamos con lo que nos dijeron al principio. Es un diálogo con Dios, donde ponemos todo lo que nos sucede en nuestra vida. Pero el diálogo no solamente es imaginario, el diálogo no solamente es algo psicológico, el diálogo implica también un encuentro. Y entonces en la oración se dialoga con Jesús, se dialoga con Dios, porque tenemos un encuentro con Él. Y pudiéramos decir entonces que la oración es un encuentro desde el corazón, es un encuentro desde lo más profundo de nuestra vida con este Dios que nos ama, con este Dios que Jesús nos ha mostrado. Y si es un encuentro, entonces implica toda nuestra vida, con nuestra historia, nuestro pasado, con nuestra situación actual, nuestra situación presente, pero también implica nuestros anhelos, nuestras esperanzas, implica todo aquello que nosotros deseamos. Por lo tanto, podemos decir, la oración no solamente son fórmulas ya hechas. Es cierto, en la iglesia hay oraciones muy bellas como el Padre Nuestro que nos ha enseñado Jesús. Tenemos también el Ave María, que son palabras, son oraciones muy bellas que nos ayudan a encontrarnos con Dios. Si bien es cierto que las podemos realizar, la oración no solamente se queda en palabras. La oración implica, entonces, decíamos hace ratito, un encuentro profundo del corazón, un encuentro que lleve toda nuestra vida y entonces sí, podamos encontrarnos con Dios, podamos platicar de aquello que nos está sucediendo. ¿No pasa así a veces entre los esposos? ¿O ya tienen programado qué van a decir y qué van a contestar? Cuando se encuentran con un amigo, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan con un amigo? Muchas veces decimos, ¿cómo te va? Y la respuesta es,
bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, ahí nos vemos. ¿Así será un encuentro bonito entre amigos? No, un encuentro bonito entre amigos se dice, ¿cómo te va? Pues mira, me ha pasado esto. Y le empieza uno a contar toda la historia, toda la vida. Pero ahorita me siento así. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Y empezamos a comentar lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos. Si así hacemos con los amigos, porque les tenemos confianza, ¿cuánto más tendría que ser también la oración con Jesús para venirle a platicar nuestra vida, para venirle a platicar cómo nos sentimos, para venirle a decir también cuál es nuestro deseo, nuestros anhelos, nuestras esperanzas? Por eso una oración no tiene que ser a la carrera, no tiene que ser a prisas. Ya vine, como a veces hacemos en los rosarios, ¿no? Padre nuestro, y empieza la carrera a ver quién termina primero, ¿no? Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, amén. ¿Verdad? No, la oración tiene que ser pausada, la oración tiene que ser sin prisas. No se disfruta una oración cuando se hace a la carrera. Por eso dice Jesús, la oración tiene que ser siempre, tiene que ser constante. No nada más una vez y ya. No. Hoy le está diciendo a los discípulos, la oración es una necesidad siempre y de manera constante. No basta solamente haber aprendido el Padre Nuestro y ya una vez y ya en la vida, no. La oración, dice, tiene que ser constante, tiene que ser siempre. Podemos decir que cuando se ama a alguien es imposible alejarse de esa persona, pues se buscan diferentes maneras o diferentes modos para estar con esa persona y permanecer. No podemos decirle a una persona, ay, te amo mucho, pero pues ahí nos vemos, tengo otras cosas más importantes. ¿O sí? Cuando se ama a alguien, se le escucha de manera atenta, se permanece con esa persona, se comparte la vida, no se dan sobras, se da el tiempo de calidad, se da el tiempo con atención, con responsabilidad. Y entonces así pudiéramos también nosotros decir de la oración. Es una oración sin prisas, con calma, debe ser constante, de manera permanente. Pues así lo hemos escuchado también en la primera lectura. El pueblo de Israel va de Egipto hacia la tierra prometida y tienen que pasar por el territorio de Amalec, de los amalecitas, y pues estos piensan que vienen a invadirlos y pues tienen que salir a pelear, a defender su tierra. Pero algo interesante dice que mientras están en la guerra o en la pelea, Moisés está orando y mientras levanta las manos, el pueblo va venciendo, ¿no? El pueblo gana. Y cuando Moisés se cansa y baja las manos, ¿qué pasa? El pueblo pierde. Pero listos Hur y Aarón, porque dicen, pues le vamos a ayudar, vamos a levantarle nosotros las manos y que se quede así todo el día. Y dice que así lo hicieron y entonces ganaron la pelea. No solamente es algo que podamos ver como caricatura, sino que nos tiene que llevar a que alcemos la mano, a que alcemos también nuestra vida y entonces la pongamos en las manos de Dios. Porque en la oración Dios no viene a quitarnos nuestras responsabilidades. Dios no viene a decirnos por arte de magia, sale pues, ya no hagas nada, yo lo hago por ti. El pueblo de Israel siguió peleando, pero siempre con la oración, siempre con la intercesión de Moisés. No bajó Dios y le dijo al pueblo de Israel, a ver, quítense, yo peleo con ellos. ¿O sí? No, el pueblo de Israel tuvo que cumplir su responsabilidad. ¿Qué nos enseña este momento de oración en la primera lectura?
Nos enseña la confianza en Dios, nos enseña la capacidad de interceder por los demás, pero también la oración da fortaleza para realizar mejor lo que corresponde hacer. Y entonces podemos decir que la oración es un diálogo, es un encuentro con Dios confiado en su palabra, confiado en su persona. Decíamos hace ratito, la oración tiene que ser desde el corazón, sin prisas, tiene que ser de manera constante, no solo en los apuros, no solamente cuando tenemos la necesidad. Mientras estábamos tranquilos, pues pareciera ser que no ocupamos a Dios, pero a veces decimos así, ya cuando el agua nos llega hasta el cuello, entonces sí venimos y ay, Diosito, ayúdame porque ya no puedo. No, la oración tiene que ser constante, decíamos hace ratito, con todo lo que implica nuestra vida. Dice, debe de ser siempre y sin desfallecer. Sin embargo, hoy en día nos encontramos muchas veces que para las personas ya no es importante hacer oración. Si Dios ya no es importante en la vida, la oración tampoco es importante. Porque ¿a quién le vamos a hablar si no es a Dios? Muchas veces nosotros podemos experimentar cómo es nuestra oración. Seguramente en las mañanas tenemos muchas prisas, tenemos muchas cosas por hacer, tantas ocupaciones, que no nos hemos detenido a orar. Rara es aquella persona que antes de salir encuentre un momento de oración, porque si salimos a veces, ya voy papá, no, y nos velamos. Ni siquiera nos encomendamos bien a Dios en el día. Salimos corriendo, salimos huyendo de nuestras casas, pero la oración la hemos dejado. Ya no tenemos mucho tiempo para orar. A veces tomamos las decisiones desde nuestros propios criterios, nunca leemos o a veces no le invitamos a Dios a que nos ayude a discernir bien lo que vamos a querer o lo que queremos. En el seminario hay una norma que cuando vamos a pedir algún ministerio o cuando vamos a hacer nuestra carta para ingresar a las órdenes sagradas, para cuando vamos a pedir el diaconado o el sacerdocio, siempre nos invitan en oración ante el Santísimo y de acuerdo con tu director espiritual, haz la carta porque la carta es de puño y letra. La oración nos ayuda a tomar decisiones y aún así a veces decimos, híjole, a veces es pesada la vida. Imagínense los que se casaron sin haber pensado, sin haber orado la vida, sin haber orado si ese hombre, si esa mujer era la que Dios quería para ustedes. Pero ya están casados, ya, no hay vuelta de hoja. Ahora se aguantan. No, no es cierto, se asume con responsabilidad la vida. Hoy a veces encontramos a hombres y mujeres que piensan que la oración solamente es un asunto psicológico aquí en la cabeza, nada más. Otros dicen solamente es tener paz interior y ya. Es sentirse bien. Muchas veces dicen es invocar a Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿Al que uno construye? La oración cristiana parte de la fe en Jesucristo, parte de este encuentro que hemos tenido con Él y entonces sí, nos encontramos con este Dios que es Padre, con este Dios que siempre está atento, con el que nos ha mostrado Jesús en el Evangelio, que siempre oye a sus hijos. Por eso decimos que en la oración o que en la vida se va manifestando nuestro tipo de oración o se va mostrando cómo hacemos la oración en nuestra vida.
porque un signo de la oración es la caridad cristiana, el trato con los demás. El juez que hemos escuchado en el Evangelio, seguramente ese no oraba, pues ni creía en Dios. Y entonces la vida se hace según los propios criterios. Pero el que se ha encontrado con Jesús tiene que aprender a vivir de la mano con Él. Y partiendo ahora de la segunda lectura de San Pablo a Timoteo, podemos sacar dos cosas bien interesantes. Primero, que la oración es importante en la vida y la oración la hemos aprendido ya desde nuestra casa. A Timoteo lo ha acompañado su abuela, lo ha acompañado su madre en la oración. ¿A cuántos de nosotros no nos acompañó también nuestra mamá? A veces nuestra abuela o alguna otra persona cercana y nos empezó a decir cómo orar a Dios, cómo acercarnos a Él. No olvidemos esa bonita enseñanza que ellas nos han transmitido. Nos han enseñado muchas veces el ángel de la guarda, ¿no? Esa oración. Pero cuando ya vamos creciendo ni la rezamos, ya ni nos acordamos de nuestro ángel de la guarda. El otro día platicaba con una familia y me llamaba mucho la atención porque sus hijas ya tienen más de 15, tienen como 16, 17 años. Y me decían, cuando ya nos vamos a acostar, yo paso con cada una de ellas y le digo, ¿ya hiciste tus oraciones de la noche? Y es bonito que los papás vayan a recordarle también a sus hijos si ya se han encomendado a Dios, si ya le han dado gracias por el día, o en la mañana si ya rezaron. Qué bonito es cuando los papás se acercan y le recuerdan a uno tu oración de la noche. Cuando voy a la casa y me encuentro con mi mamá, a veces uno pudiera pensar, pues porque ya es padre, ya rezó, ya hizo todo, ¿no? Pero no falta mi mamá que a veces llega y me dice, ¿ya te persinaste? Y las mamás siempre son muy cercanas a que nosotros nos sigamos encontrando con Dios. Primera cosa, la importancia de la oración. Y segundo, la cercanía con la Sagrada Escritura. Levante la mano quien tenga una Biblia en su casa. Perfecto, todos tienen una Biblia. ¿Y si la leen? Fíjense cuáles son los beneficios que hoy nos dice San Pablo en esta carta a Timoteo. La cercanía con la Sagrada Escritura da sabiduría, conduce a la salvación en Cristo, es decir, nos da sentido en la vida. Si bien está escrita por hombres, dice, está inspirada por Dios, no tiene error. Es útil, papás, atención, aquí nos puede ayudar mucho. Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir y para educar en la virtud. Fíjense cuántas cosas tendríamos nosotros en la vida si nos seguimos acercando a la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la finalidad de ello? Dice San Pablo, que el hombre sea perfecto y de buen testimonio. ¿Cuántas cosas serían en nuestra vida, en nuestra familia diferente si ya hubiéramos puesto en práctica esta cercanía con la Sagrada Escritura? Les recomendamos a los papás el libro de los Proverbios. Consejos de un papá a su hijo porque quiere hacerlo un hombre responsable, un hombre sabio ante Dios. Consejo para los hijos, escuchen a sus papás y escuchen la Sagrada Escritura. Los que estamos en catequesis, que no sea solamente porque estamos en catequesis, sino que vayamos tomándole sentido a este encuentro con Dios a través de su palabra. Dos elementos interesantes.
la oración y el encuentro con Dios en la Sagrada Escritura. Que a partir de ahora no dejemos pasar estas dos oportunidades si de verdad queremos ser hombres plenos, mujeres felices. Que el Señor nos ayude y que la Virgen María, que es quien nos ha enseñado a acercarnos a su Hijo, siga intercediendo por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.